Bueno, mi gente, pasamos a asuntos legales, pero otros asuntos legales. Vamos a estar conversando con el licenciado José Enrique Valenzuela sobre las escoltas a exgobernadores, si eso todavía siendo legal o no. ¿Cómo está, licenciado? Todo bien, Dios te bendiga. Gracias. Oye, yo sé que surgió un informe por ahí que pues, ya se está hablando de los que son de gastos de escolta y a mucha gente incluso les sorprendió que el secretario de Estado estaba gastando más en escolta que incluso el mismo gobernador, aun cuando es algo alto, ¿no? Pero, ¿qué es lo que está pasando con esto de las escoltas? Porque esto supuestamente ya como que se había eliminado, se quiso eliminar. Sí, hola, buenas noches al público que nos está viendo. Pues en efecto, en el año 2006, el entonces gobernador Aníbal Acevedo Vilá determinó mediante orden ejecutiva eliminar todas las escoltas a los exgobernadores en aquel entonces, de manera que pues se pudiera ahorrar un dinero que es bastante sustancial, porque se entendía que era innecesario, porque Puerto Rico pues no tiene una cultura de, gracias a Dios, de secuestros, ni de ataques, ni de magnicidios que le llaman, como por ejemplo en otros países de Latinoamérica o el mundo, y por tal razón pues se dijo, pero vamos a ahorrar, porque se estaba ya ocultando una crisis fiscal en aquel entonces, y por tal razón se llevó esto a cabo. Los exgobernadores Carlos Romero Barceló y Rafael Hernández Colón en aquel entonces, que eran archirrivales, ¿verdad?, por toda la historia. Pues ahí llegaron juntitos de la mano. Y entonces da la casualidad que a mí me tocó atender ese caso en el Tribunal Federal, porque radicaron lo que llaman un injunction para invalidar la orden ejecutiva del señor gobernador en aquel entonces. Yo tuve que defender la posición del gobierno con el procurador general en aquel entonces en el Tribunal Federal y prevalecimos en el sentido de que, como era un asunto estatal, pues no había jurisdicción federal, pero solamente a tales efectos. Después de eso, el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el año 2009, después de la elección que hubo en el 2008, que ganó el gobernador Luis Fortuño, el gobernador Luis Fortuño nombra a nuevos jueces del Tribunal Supremo. Bueno, primero cambiaron la ley para poder aumentar la cantidad de jueces. No, eso fue antes. ¿Eso fue antes? Sí, ellos, lo que llaman en el entremedio entre el aumento del número de jueces, ya de por sí ya había una mayoría de 7, o sea, ya había una composición de 7, porque el número me parece que eran 3, y ya entonces estaba 7 la composición, y después entonces fue que subió a 9. Pues en ese entonces hubo una decisión de la ley 7, dicho sea de paso, donde se justificó por el Supremo los despidos por la supuesta crisis fiscal, y 2 o 3 semanas antes o después de esa decisión, a contrario a lo que decía la decisión de la ley 7, dijo el Supremo de que esto es un derecho adquirido. Es decir, el Supremo en aquel entonces decía que los empleados no tenían un derecho adquirido en su empleo, en aquel entonces, pero por otro lado dijo que los exgobernadores sí tenían un derecho adquirido a tener escolta. Entonces, obviamente, una contradicción. ¿Qué ocurre? Que obviamente ya ha trascendido varios años, alrededor de 10 años ya estamos después de esa determinación, tenemos una Junta de Control Fiscal, estamos en una crisis económica y fiscal también de gobierno, y obviamente la ley promesa le da demasiado poder a la Junta para renegociar o establecer unos parámetros de lo que es el gasto en Puerto Rico. ¿Qué ocurre? Que ahora el gobierno, porque no le queda de otra, tiene que estar recortando esas escoltas a funcionarios públicos. Pero la pregunta es, ¿puede recortarle las escoltas a los exgobernadores? Pues según la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico, la respuesta es que no. Ahora bien, ¿pudiera promesa decir que hay que recortar esto, aún con la decisión del Supremo de Puerto Rico? Yo me atrevería a decir que sí pudiera. Y en este caso, ¿tienes algún estimado más o menos de cuántos son esos en total de esos gastos? Bueno, asciende por lo menos entre un solo gobernador o exgobernador puede estar rondando en 1,5 millones por lo menos en un año. Madre mía. Porque estamos hablando, o sea, de escoltas 24/7, no es... Sí. Aparte de que también sirven muchos de ellos de chofer. Entonces, el problema que hay es que la seguridad al día de hoy en Puerto Rico, pues no hay policía. Y entonces se está mal utilizando los pocos recursos de la policía, que muchos de ellos porque están conectados políticamente, obviamente, porque no van a darle servicio de escolta a un exgobernador si no lo conocen. Hasta donde tengo entendido, por ejemplo, Aníbal renunció a él y Sila también, ¿verdad? Correcto, los únicos 2 exgobernadores que han renunciado han sido Aníbal Acevedo Vilá, obviamente, y la gobernadora Sila Calderón, pero todos los demás, incluyendo el exgobernador Alejandro García Padilla, que me parece que no sé por qué la tiene, pues también la usa. Ahora bien, también hay que señalar
los jueces federales y los jueces estatales en Puerto Rico y en Estados Unidos no tienen escolta. Los jueces meten, como dicen en la calle, preso a narcotraficantes, a sicarios y a gente que comete delitos. Y esas personas no tienen escolta. Así que, o sea, si esa persona no tiene escolta y gracias a Dios no ha pasado nada, ¿cuál es la necesidad de tener un gobernador? Aun cuando puede ser injustificable, pero vamos a poner, pues el gobernador es el gobernador de Puerto Rico, vamos que tenga esa escolta, pero un secretario de Estado que esté gastando más que el propio gobernador en escolta, eso no tiene ningún sentido tampoco. A mí, honestamente, no tampoco, ¿verdad? Yo he tenido la oportunidad de viajar, estar en otros países, ver cómo funcionan los gobiernos de otros países, y Puerto Rico no tiene una cultura de violencia en contra de los políticos, es todo lo contrario. A mí me parece, o sea, si usted, por ejemplo, ve los memes del señor ex gobernador Alcedo Vilá, que sale con un vaso rojo, pues usted lo ve que está en todos los sitios. Y no es que sea algo ficticio, es que en efecto usted va a la placita de Santurce y lo va a ver allí. Y nadie lo ha hecho, nadie lo ha atacado, nadie le ha dicho nada. En todo caso, hablan y dialogan. Lo toman a relajo. Exacto, ¿no? Y el puertorriqueño, gracias a Dios, de por sí es pues una persona, somos civilizados, somos cotidianos, somos personas que nos expresamos, pero no llegamos a un tipo de violencia. Sí, y yo quiero que así nos mantengamos, que eso, claro, que eso no cambie. Así. Pues por lo tanto, pues ya saben más o menos que tenían quizás esa duda. Sí, es legal para los exgobernadores tener su escolta, a menos que ellos renuncien voluntariamente a ella, y que pues ahora está de verse si la Junta de Control Fiscal realmente tiene el poder para cortar algo que ya el Supremo de Puerto Rico ha dicho que sí, que es válido. Vamos a ver si son bravos de verdad, como dice. Pues, licenciado, si alguien quiere leer tus blogs y todos tus comentarios, pueden acceder a la página www.valenzuelalo.net. También pueden acceder a Twitter, @licenciado Valenzuela, y a la página oficial de Facebook, licenciado José Rico Valenzuela. Ahí van a ver los videos que están aquí, o sea, las publicaciones que hacemos aquí en Mi Gente, así como otros blogs y otras informaciones más recientes, inclusive determinaciones del Tribunal Supremo. Perfecto, pues muchas gracias como siempre por estar con nosotros, y vamos a continuar con la música de Bonín Fraticelli y su trío, y el tema Sollozo.